Vamos entonces a comenzar a desarrollar el módulo 5. Le he puesto como título a este módulo individualización legal y proporcionalidad. O sea, que me voy a referir especialmente o en forma principal a la tarea que hace el legislador. O sea, de qué manera, de acuerdo a mi forma de entender estas cosas, y con qué criterio el legislador establece una relación lógica entre el injusto, o sea, el hecho delictivo que no está cubierto por una causa de justificación, la culpabilidad del autor y, del otro lado, el castigo o la pena en general, porque podría no ser una pena en el sentido de prisión o reclusión, o multa o inhabilitación, sino que podría ser una consecuencia distinta que en nuestra doctrina y el mismo código le llama medida de seguridad. El primer punto que voy a abordar, siguiendo siempre las filminas que acompañan esta grabación, es lingüística. Tengo para mí que es importantísimo el uso correcto del lenguaje. El Código Penal, como cualquier ley nacional, estamos refiriendo a la República Argentina, tendría que hacer un uso del lenguaje, estaría por decir perfecto, es casi imposible que el uso sea perfecto del lenguaje, pero por lo menos respetar las reglas, en primer lugar, del idioma castellano. Todos sabemos que el lenguaje no es una cosa uniforme. Prácticamente todas las personas utilizan su propio lenguaje, pero obviamente los países tienen un idioma que es el idioma preponderante por razones históricas, por razones culturales, por la práctica que hace la población de ese idioma. Entonces, en nuestro caso, tiene que seguir las reglas del idioma castellano. Me detengo un poco en esto porque estoy pensando en que el legislador actual, el legislador argentino actual, está incorporando los textos legales, por ejemplo, expresiones o palabras en inglés, o palabras inglesas directamente, lo cual trae una dificultad mayor todavía porque se tiene que, primero la población, que es la destinataria del mensaje del legislador, tiene que entender qué quiere decir esa palabra y tiene que entenderla en idioma inglés. Y tampoco es muy sencillo en el idioma inglés encontrar una uniformidad de significados. Pensemos en que el idioma inglés se habló en el año, supongamos en la década del 30 del siglo pasado, en todo el Imperio Británico. Y el Imperio Británico tenía dominios en América, dominios en Asia, dominios en África, dominios en Europa, obviamente, y dominios en Oceanía. Y cada uno de esos países o de esas regiones geográficas empleaba su propio idioma. Quiero decir también que cuando el intérprete, nosotros, tenemos que encontrarle un significado y un sentido al Código Penal, nos encontramos con una dificultad que es lógica, proveniente del paso del tiempo. Las palabras que usa el Código Penal en algunos de sus artículos que no fueron modificados en el curso de la historia, las palabras que usa ya no son las mismas palabras que se usan habitualmente en el lenguaje corriente de la población argentina, lenguaje más o menos predominante en la población argentina. Me detengo, y lo van a ver luego en el texto, en la palabra o la expresión alteraciones morbosas de las facultades, de las que habla el artículo 34, inciso primero. Antes tengo que hacer un paréntesis y decir que la numeración del código actual ya no es la numeración que uno tiene en la mente o que es resultado de la consulta de las publicaciones que periódicamente se hacen, porque hoy han sido incorporadas las reglas del digesto jurídico argentino,
Consecuentemente, alguna numeración ha cambiado. El número de algún artículo ha cambiado. Pero este no. En la expresión imputabilidad dice el 34, no son punibles, y en el primer inciso dice al que no haya podido, por insuficiencia de las facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Y esta expresión morboso, en la época de la sanción del Código, estaba claro que se refería a enfermedad mental. Hoy, incluso el diccionario de la Real Academia Española todavía tiene esa acepción de la palabra morbo o morboso en su primera parte, pero también recoge la expresión morboso en otro sentido, que es el sentido que actualmente utiliza la población. No vale la pena decirlo, quizás, pero quiero recordar que también el diccionario de la Real Academia Española va variando, se están haciendo sucesivas ediciones del diccionario y va incorporando el diccionario algunas palabras conforme al uso que se hace en determinados lugares. Ustedes, si han consultado el diccionario, verán que en algún lugar dice argentinismo. O sea, la expresión que se usa en España no es la misma que la expresión que se usa en la República Argentina. Quiero señalar también que el intérprete, cuando tenemos que aplicar el Código Penal, cuando tenemos que debatir un caso del Código Penal, también observamos que el legislador, ya no el legislador originario porque a mi juicio usaba mejor el idioma, sino el legislador presente, incurre en una serie de errores gramaticales o por lo menos de sintaxis. Porque, por ejemplo, tendría que usar el singular y usa el plural, o al revés, usa el plural cuando se refiere al singular, por ejemplo, en los artículos 211 y 214 de la numeración a la que antes me hice referencia. El intérprete, de todas maneras, para aplicar correctamente la ley, incluso para respetar el principio de proporcionalidad, tiene que hacer un análisis del sentido de la ley. Me detengo rápidamente en el verbo matar que usa el artículo 79. Ustedes recuerdan que el 79 dice el que matare a otro. Quiere decir que el verbo o núcleo del tipo es matar. Y en el artículo 84, donde también hay un muerto, dice causar la muerte. Y podría llamar la atención por qué el legislador utilizó expresiones distintas. A mi modo de entender, en este caso es absolutamente correcto, porque se entiende por matar el que lo hace con conocimiento de lo que está realizando y voluntad de llevarlo a cabo. En cambio, causar la muerte no es lo mismo, porque si bien hay un nexo causal entre la conducta y el resultado, el causar la muerte tiene que ser por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos o de los deberes a cargo del autor. Quiero señalar, porque me parece útil, que si hay una sentencia judicial que solamente utiliza el criterio del nexo causal, o sea, si el individuo puso un aporte de esa naturaleza para que la muerte se llevase a cabo, de todas maneras, el causar no podría motivar una condena, por más que haya un nexo causal, porque tendría que ser matar o causar la muerte por imprudencia, por negligencia, etc. Hay otras disposiciones del Código Penal donde la inteligencia de los conceptos es más difícil. Por ejemplo, cuando se habla en el artículo 128, de actividades sexuales explícitas. Y se habla de pornografía. Entonces, las expresiones son muy amplias y el intérprete tiene que advertir
a la vez pensando en cómo se realizó el hecho, si efectivamente hubo esas exhibiciones sexuales explícitas y fueron hechas con conocimiento y voluntad de ser apreciadas por terceros, y además, ¿qué se entiende en el ámbito de la cultura actual, de la forma en que la sociedad nuestra interpreta las cosas, por pornografía? En el momento que estoy grabando esta charla, acabo de leer los diarios, donde hay proyectos de ley, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para incorporarlo al Código de Convivencia Urbana, como para incorporar una disposición en el Código Penal sobre el acoso sexual verbal. Bueno, obviamente para saber en qué caso hay acoso sexual verbal y en qué caso hay un piropo galante, la diferencia es necesario que el juez la disponga o la aprecie o en definitiva sancione en base a eso, teniendo en cuenta si hay efectivamente una afectación del bien jurídico o no. También el código en uno de los artículos, en este caso el 144.4, inciso primero, habla de omitiere evitar. También en ese caso la interpretación tiene que ser muy precisa y muy puntual, porque solamente a este caso se aplica lo que en el Código Penal alemán, en el Código Penal italiano, en el Código Penal español, en el Código Penal uruguayo, en el Código Penal colombiano y de muchos de los países de nuestra órbita, se entiende como comisión por omisión. Pero esto obviamente no se puede trasladar en la República Argentina a cualquier caso, sino precisamente a este caso. Y a lo mejor en la interpretación que en algún momento ya hice para estas clases de algunos casos de abandono de personas que contempla el artículo 106. Es interesante también, creo yo, señalar la diferencia entre el tiempo pretérito de la sanción del código y el tiempo presente. En la época de la sanción del código, el legislador de aquel entonces usaba un verbo. A lo sumo daba un ejemplo y después extendía las posibilidades, como en su caso las disposiciones sobre defraudación o estafa. Pero hoy el legislador usa cantidades de verbos. Evidentemente lo hace para tratar de captar todo, para no dejar zonas de impunidad, pero esa profusión de verbos también está alterando de alguna manera el principio de legalidad en el sentido de ley estricta. Ejemplos. 145 de la trata de personas emplea los verbos captar, transportar, trasladar, acoger, recibir. En el daño, que tenía una formulación muy simple en su momento, aparecen luego en los daños ya calificados 14 verbos o formas verbales. Vuelvo ahora a un tema que es, creo, muy importante señalar, que es el siguiente. La Argentina es un país con diversidad cultural y lingüística. En cualquier comunidad en que nos encontremos, salvo algún pueblo pequeño, estoy pensando en Salta, donde se conserve más estrictamente la forma gramatical castellana, pero en cualquier ciudad grande y en prácticamente cualquier provincia argentina nos encontramos con que la población procede de distintos ámbitos geográficos en su origen y también esa proveniencia de distintos hábitos geográficos hace que la lingüística cambie.
Bueno, ni que hablar de cómo recogen hoy, de una manera absolutamente informal y a mi juicio torpe, los diarios, la televisión, la radio, cómo van, en lugar de procurar elevar el nivel cultural de la población y procurar que la población hable un correcto idioma más o menos uniforme, tiende hacia abajo y no hacia arriba. De todas maneras, no debería ocurrir en el ámbito de la legislación. El legislador tiene que preparar proyectos de leyes, elaborar un proyecto de ley en el cual haya consenso, y a mi juicio, si hay alguna duda o tiene alguna duda respecto de las expresiones, tendría que consultar a alguien que maneje correctamente el idioma. Porque eso va a determinar luego, el manejo correcto del idioma en el texto de la ley, va a determinar que el intérprete aplique también la ley de una manera acertada o de una manera amplia, con violación de este principio fundamental del principio de legalidad, que es el de ley estricta. Usa el legislador palabras, obviamente, sustantivos, que son los sujetos o los elementos objetivos, fundamentalmente, de los tipos penales. Usa palabras cuya comprensión no es tan sencilla, como ensañamiento, aborto. Pareciera que la palabra aborto es una palabra de uso común y todos los conciudadanos saben lo que es el aborto, pero desde el punto de vista de la lingüística que usa el título respectivo de los delitos contra la persona, no es sencillo saber, por ejemplo, cuando hay aborto y la diferencia entre el aborto y el homicidio en el momento del nacimiento. Ocurre lo mismo con la palabra daño, donde no es tan sencillo diferenciar el daño civil del daño penal. Con la palabra honor, bastante devaluada en el uso cotidiano, en la convivencia permanente y también en el Código Penal con la última reforma que se le hizo a este tipo de daño. Tienen importancia las conjunciones, sobre todo cuando se usan las conjunciones y como copulativa, que es copulativa obviamente, entonces si hay elementos separados por la i, todos tienen que concurrir. Si la conjunción es disyuntiva o, tendría la posibilidad de interpretarse de una manera u otra. Lo que no se puede utilizar, y el legislador en el Código Penal no aparece afortunadamente, pero aparece en las leyes penales especiales, la expresión i/o, con lo cual se crea una confusión terrible, porque el intérprete no puede saber si se tiene que sumar o tienen que aparecer todos los elementos, o con aparecer uno y en su lugar otro sería suficiente. Tiene importancia los signos de puntuación, por ejemplo la coma. En el artículo 175.4 falta una coma. No, sobra una coma, perdón. Porque en ese caso habla de los títulos de crédito y es claro si estuviese redactado de otra manera ese artículo y sin aparecer esta coma inútil, que se está refiriendo, en el caso de la usura, a la utilización del pagaré como instrumento de crédito. Lo mismo se podría decir sobre los adverbios, que aparece ilegítimamente en muchos artículos, como me decía mi profesor Jiménez de Azúa, era un adelanto del legislador, impaciencia del legislador, porque estaba señalando, se estaba anticipando a separar lo que era lícito de lo ilícito. Tiene importancia poner el acento en las preposiciones. Cuando el código habla de para o por, está indicando en algún caso cuál es el medio,
y en el caso de para, la finalidad. En el artículo 84, que mencioné hace un rato, del homicidio culposo, está claro que cuando usa el legislador o el texto la palabra por, está diciendo que sin imprudencia, sin negligencia, no obstante que algún aporte causal haya hecho el autor y se haya derivado de la muerte de la víctima, no habría posibilidad de imputar el resultado. Justamente la palabra imputación está reflejando la idea de imputación objetiva de lo que habla la doctrina contemporánea, sobre todo la doctrina alemana. Hay un libro interesante, muy interesante, escrito por un autor holandés, pero escrito en el idioma inglés. Y de este libro es un libro sobre la proporcionalidad de la pena, justamente, en esos ámbitos internacionales. Y dice el autor que el legislador debe emplear el lenguaje correcto. Yo insistí en esto hace un rato. Y tener en cuenta que la ley es válida siempre que habilite una solución justa de los conflictos. Me detengo en el adjetivo justa, porque siempre el intérprete, obviamente el juez, es el intérprete oficial de la ley, tiene que pensar en la solución justa. La aplicación del derecho no es un juego de ajedrez o un mecano donde se inserta una pieza con la otra, sino que el intérprete y fundamentalmente quien tiene que resolver los conflictos penales tiene que pensar en la idea de justicia. Este mismo autor, Susan Dafor, dice que es válida la ley si constituye una derivación o la derivación de una norma superior, en nuestro caso, de la Constitución Nacional. Y también, finalmente, la ley es válida si ante los hechos sociales obtiene obediencia y apoyo institucional. Me permito resaltar este último punto, porque la ley, por más que esté redactada, puesta en vigencia, no es válida en el sentido de tener valor si no obtiene obediencia por parte del destinatario. Y tampoco es válida si no obtiene apoyo institucional. El apoyo institucional se lo tiene que dar, obviamente, en este caso, el Poder Judicial como poder de aplicación de la ley y el Poder Ejecutivo que luego va a poner a través de los medios que correspondan en vigencia la pena que se le asigne al sujeto. Voy a hacer unos breves comentarios sobre los límites máximos. Los que estamos en esta tarea de interpretar el Código Penal, las leyes penales especiales, leemos jurisprudencia, actuamos en la justicia, como es mi caso, sabemos que en algunas situaciones los tribunales han dejado de lado los máximos legales. Es un problema bastante serio que tiene dos aristas. En primer lugar, porque si el juez desconoce la existencia de la ley que dice, por ejemplo, el homicidio de 8 a 25 años, está alterando la función que corresponde al Poder Legislativo. Le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo sancionar el Código Penal con las respectivas penas. Lo que ocurre es que el Poder Judicial en la República Argentina tiene dos funciones. Digamos, estoy pensando en este momento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene dos funciones. Por un lado, y lo que no es, a mi juicio, en que pensó el legislador argentino constitucional, es una especie de tribunal de casación. O sea, como es tan variada la jurisdicción en Argentina, cada provincia tiene su propio Código Procesal Penal, también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay infinidad de jueces penales en la República Argentina. Bueno, alguien tiene que darle una pauta general a la interpretación de la ley, y es lo que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
reemplazando, porque no existe el mecanismo, lo que hacen tribunales superiores de otros países. Estoy pensando en este momento en España. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene a su vez el control constitucional, lo que hace en España el Tribunal Constitucional. Entonces, pensando en que en algún caso un juez, eventualmente una Cámara de Apelaciones o de Casación, dictase una sentencia que desconociese los principios constitucionales, entre ellos el principio de proporcionalidad, corresponde, en último caso, a la Corte Suprema de Justicia, siguiendo al precedente norteamericano, hacer resplandecer nuevamente el principio constitucional. Entonces, diría que en la aplicación concreta, un máximo legal es desproporcionado y lo dejaría sin efecto. Estoy en este momento, y lo verán ustedes en la filmina, pensando en la pena de reclusión o prisión perpetuas que, conforme yo lo entiendo y conforme lo han entendido tribunales argentinos, son penas inconstitucionales porque equivalen y superan incluso la angustia y el sufrimiento de la pena de muerte. Con respecto a los límites mínimos, hay otro problema en nuestro país. Hay disposiciones del Código Penal donde los límites mínimos son excesivamente altos. Entonces, también hay tribunales que han perforado ese nivel de los límites mínimos y han condenado por menos del mínimo, siguiendo las razones que acabo de explicar. Para corregir esto, algunas legislaciones, estoy pensando en el Código Alemán, establece la posibilidad de que el juez no tenga obligación de atenerse a límites mínimos. Pero se trata de delitos donde la pena no es muy grave. Con lo cual, con esta última observación, uno tiene que pensar que en este caso es una especie de gracia, como decíamos el otro día, la gracia de los reyes absolutos que luego se transformó en indulto para los presidentes republicanos o los gobernadores, en nuestro caso de las provincias. Por último, hay pautas para la individualización judicial. No me voy a referir a cada una de ellas por razones de tiempo, pero recuerdo que en el artículo 41 del Código Penal, en su versión originaria, el 40 decía, en las penas divisibles por razón del tiempo, de la cantidad, el tribunal fijará su condenación en base a las circunstancias del artículo siguiente. Hoy ha cambiado la numeración por obra del digesto legislativo. Pero de todas maneras, en el código aparecen circunstancias agravantes y atenuantes que funcionan en orden a la importancia del hecho, o sea, con parámetros objetivos, y a parámetros subjetivos, teniendo en cuenta la edad, la educación, las costumbres precedentes, etc., del autor. Es muy importante que, no habiendo una tasación estricta de la pena a aplicar, o sea, habiendo una flexibilidad muy grande entre máximo y mínimo, supongamos el caso del homicidio simple de 8 a 25 años, el juez tenga en cuenta cómo, a su juicio, y cómo se ha probado que estas circunstancias pueden jugar como agravantes o como atenuantes en cada caso para llegar a una sanción que sea proporcional al ilícito y a la culpabilidad. Recuerdo lo que dije el otro día en otra clase, que en este artículo están reflejados los motivos que a un sujeto lo conducen a delinquir, y los motivos están dados, o el análisis de los motivos corresponde a la magnitud de la culpabilidad. O sea, habrá motivos que no ameriten tener consideración como circunstancia atenuante,
y otros motivos sí. Los agregados al artículo 41, que ustedes recordarán, decía 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinc, etc. Quinques. Hoy han desaparecido esas denominaciones por la vigencia de esta ley que ha sancionado el Digesto Jurídico Argentino. Pero de todas maneras tengo que señalar que el legislador posterior del año 21 ha alterado el régimen del Código y ha establecido circunstancias agravantes con una entidad final de la pena que en el caso concreto puede desvirtuar el principio de proporcionalidad. También tengo que señalar que la República Argentina, con la generosidad que caracteriza a nuestra Constitución y también al Código Penal y las leyes penales, ha dado la posibilidad de evadir este agravio o este atentado al principio de proporcionalidad, poniendo al juez ante la posibilidad de aplicar otras sanciones que no sean tan graves y también conceder algún beneficio que en su caso sea posible otorgar por las circunstancias del hecho y del autor. Me refiero a la condena condicional y me refiero luego, una vez aplicada la pena privativa de libertad, a la concesión de beneficios en el periodo de prueba, finalmente a la libertad condicional.